¿Te has preguntado alguna vez por qué hay momentos en tu vida donde sientes que todo se mueve lentamente mientras tú necesitas correr hacia tu destino? ¿Y si te dijera que existe un profeta en las Escrituras que poseía una velocidad sobrenatural, un poder divino que le permitía correr más rápido que los mejores caballos del rey, y que este mismo poder de aceleración divina está disponible para transformar tu vida hoy? Hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia bíblica más. Es la revelación de un secreto que muy pocos conocen. Un poder que Dios ha reservado para aquellos que están dispuestos a caminar en obediencia total a su voluntad. Reflexiona conmigo por un momento. Vivimos en una época donde todo parece ir contra el tiempo de Dios. Corremos, nos apresuramos, nos frustramos cuando las cosas no suceden a la velocidad que esperamos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una dimensión espiritual donde el tiempo y el espacio obedecen a la voz del Altísimo? ¿Qué pasaría si comprendieras que existe una velocidad divina que puede acelerar no solo tu caminar físico, sino también tus procesos espirituales, tus bendiciones, tus respuestas a la oración? Este profeta del que hablaremos hoy no solo caminaba con Dios, él se movía a la velocidad del Espíritu Santo. Imagínate por un momento, un hombre aparentemente común superando a los caballos más veloces del reino, no por su entrenamiento físico, sino por la fuerza de una fe profunda y una misión divina. Y aquí está el misterio que quiero plantarte. ¿Por qué Dios le otorgó este poder específicamente a él después de una de las confrontaciones más épicas de la Biblia? ¿Cuál era el secreto de su corazón que desató esta manifestación sobrenatural? Estas preguntas encontrarán respuesta en los próximos minutos, y te aseguro que cuando comprendas la verdad detrás de esta revelación, tu manera de caminar con Dios jamás será la misma. Existe algo poderoso que tú desconoces, querido oyente, algo que está oculto en esta historia extraordinaria y que puede desbloquear una nueva dimensión de poder en tu vida espiritual. En este viaje espiritual que estamos a punto de emprender, descubrirás 8 revelaciones poderosas sobre Elías, el profeta que desafió la velocidad y corrió más rápido que los caballos del rey Acab. Aprenderás cómo activar esa velocidad divina en tus procesos personales, cómo acelerar las respuestas del cielo cuando todo parece estancado, y más importante aún, cómo preparar tu corazón para recibir este poder sobrenatural que Dios quiere derramar sobre aquellos que le buscan con sinceridad total. Hay un poder que muy pocos conocen, una fuerza que trasciende las limitaciones humanas y que está esperando ser activada en tu vida. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te está hablando en este momento, preparándote para algo extraordinario que está por venir en tu caminar con Él. Antes de continuar con este estudio transformador, quiero que hagas algo muy importante para tu compromiso con tu fe. Comenta ahora mismo la frase: yo corro en la velocidad de Dios. Al escribir estas palabras, estás declarando proféticamente que tu vida se alineará con el tiempo perfecto del Señor. Y por favor, dame me gusta a este video. Al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están necesitadas de esta revelación, y de esta manera estarás difundiendo la palabra de Dios y participando en su obra. Te felicito por eso. Me llena de gozo saber que hay creyentes como tú que están comprometidos con expandir el reino de los cielos. Sabes, muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, ya que muchos no tienen una iglesia cerca donde puedan recibir palabra fresca del Señor. Por eso necesito que todos los oyentes participen en el contenido desde el principio, y es por eso que te animo a comentar la frase:
paz en Cristo siempre antes de empezar cada estudio. Esto crea una atmósfera de unidad espiritual entre todos nosotros. Y déjame decirte algo más. La penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave para desbloquear una bendición que ha estado esperando manifestarse en tu vida. Dios tiene algo específico preparado para ti a través de esta revelación sobre su velocidad sobrenatural. Ahora sí, querido Hijo de Dios, vamos a comenzar con este estudio extraordinario que cambiará tu perspectiva sobre el poder y la velocidad divina. 2. El contexto del milagro, la confrontación en el Monte Carmelo. Para comprender completamente la extraordinaria velocidad sobrenatural que Elías manifestó corriendo más rápido que los caballos del rey Acab, debemos sumergirnos en el contexto espiritual que precedió este milagro. No fue casualidad que Dios le otorgara este poder precisamente después de uno de los enfrentamientos más épicos entre el bien y el mal registrados en las Escrituras. Israel vivía bajo el reinado de Acab y su esposa Jezabel, una época marcada por la idolatría más despreciable y la corrupción espiritual más profunda. Baal, el supuesto dios de la fertilidad y las tempestades, había sido entronizado en el corazón del pueblo escogido. Los altares del Dios verdadero habían sido derribados, sus profetas asesinados, y su pueblo seducido por rituales abominables que contaminaban la tierra prometida. En medio de esta oscuridad espiritual, Dios levantó a Elías como su instrumento de juicio y restauración. Pero hermano, hermana, aquí está la clave que muchos pasan por alto. Antes de manifestar velocidad sobrenatural, Elías tuvo que demostrar fe sobrenatural. En el Monte Carmelo, él no solo enfrentó a 450 profetas de Baal, enfrentó siglos de tradición pagana, el poder político establecido y las dudas del propio pueblo de Israel. Imagínate la presión que sentía este hombre de Dios, un profeta solitario contra un ejército de falsos ministros. Pero Elías conocía algo que sus enemigos desconocían. Cuando caminas en la perfecta voluntad de Dios, Él respalda tu palabra con poder sobrenatural. Cuando Elías reconstruyó el altar con 12 piedras, representando las 12 tribus, cuando empapó el sacrificio con agua hasta llenar la zanja, cuando clamó, «Respóndeme, Señor, respóndeme», estaba activando principios espirituales que trascienden las leyes naturales. El fuego que descendió del cielo no solo consumió el holocausto, consumió las dudas, el temor, la incredulidad. En ese momento, Elías no era simplemente un profeta más. Se había convertido en un vaso purificado por la gloria de Dios, preparado para manifestaciones sobrenaturales aún mayores. ¿Entiendes la progresión espiritual? Primero vino la obediencia radical, luego la confrontación valiente, después la manifestación del poder divino y finalmente la velocidad sobrenatural. Querido oyente, este principio es fundamental para tu vida. Dios no derrama poder sobrenatural sobre corazones tibios o compromisos a medias. El mismo Dios que aceleró los pies de Elías está esperando acelerar tus procesos, pero primero necesita ver en ti la misma determinación inquebrantable que vio en su profeta. ¿Estás dispuesto a confrontar los Baales de tu vida? ¿Estás preparado para reconstruir altares que han sido derribados en tu corazón? La velocidad divina no es solo correr rápido, es moverte en perfecta sincronización con los tiempos de Dios, acelerar cuando Él acelera, detenerte cuando Él se detiene. Elías había aprendido a discernir la voz del Altísimo por encima del clamor de las multitudes, y esa sensibilidad espiritual fue lo que le permitió recibir la orden divina de correr cuando llegó el momento apropiado.
Si has experimentado una confrontación espiritual donde Dios demostró su poder en tu vida, comenta: Dios ya me mostró su fuego, y comparte brevemente cómo fue esa experiencia. La transición del Monte Carmelo hacia la manifestación de velocidad sobrenatural no fue inmediata ni casual. Después de la victoria aplastante sobre los profetas de Baal, cuando el pueblo gritó: «El Señor es Dios», Elías no se lanzó inmediatamente a correr. Primero, hubo un momento crucial de preparación espiritual que muy pocos comprenden completamente. Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo, se postró con su rostro entre las rodillas y comenzó una sesión de oración que definiría no solo el clima natural, sino el clima espiritual de Israel. Hermano, hermana, aquí está un secreto que puede revolucionar tu vida de oración. La velocidad sobrenatural nace en la intimidad de la intercesión persistente. Durante 3 años y 6 meses, Israel había sufrido una sequía devastadora por la palabra profética de Elías. Ahora, después de demostrar que Jehová es el único Dios verdadero, era tiempo de restaurar la lluvia. Pero observa cuidadosamente el proceso. Elías no solo declaró que iba a llover, se posicionó en oración hasta que la palabra se manifestara completamente. 7 veces envió a su criado a mirar hacia el mar. 6 veces el criado regresó con el reporte: no hay nada. Pero Elías no se desanimó, no dudó, no modificó su oración. En la 7ª vez, el criado vio una nube pequeña, como la palma de una mano, subiendo del mar. Para cualquier observador natural, esa nube insignificante no representaba amenaza de tormenta, pero para un profeta sintonizado con el corazón de Dios, era la señal que había estado esperando. ¿Puedes ver el principio espiritual? La velocidad sobrenatural requiere discernimiento sobrenatural. Elías no corrió porque sintió ganas de hacer ejercicio. Corrió porque reconoció el momento exacto en que el cielo se alineó con la tierra, cuando lo profético se encontró con lo práctico, cuando la oración persistente abrió las compuertas de los cielos. Esta pequeña nube era más que una señal meteorológica, era la confirmación de que sus años de intercesión habían alcanzado el trono de Dios, y ahora regresaban con respuesta. En ese instante, Elías supo que el poder que había traído fuego del cielo también le daría velocidad sobrenatural para cumplir la siguiente fase de su misión. Querido oyente, ¿cuántas veces has orado por algo y al no ver resultados inmediatos, has abandonado tu posición de fe? ¿Cuántas veces has estado a una oración de distancia del milagro, pero te rendiste en la 6ª vuelta cuando la 7ª traería la respuesta? El secreto de Elías no fue solo orar, fue orar hasta que el cielo respondiera, hasta que lo invisible se hiciera visible, hasta que la promesa se convirtiera en manifestación. La preparación espiritual para recibir velocidad divina en tu vida requiere esta misma persistencia. No puedes acelerar procesos que no has sometido a oración. No puedes correr en la dimensión sobrenatural si no has aprendido a permanecer en la presencia divina. Dios acelera a aquellos que han aprendido a esperar en Él, que han desarrollado la paciencia para discernir sus tiempos perfectos. Elías se ciñó los lomos después de ver la pequeña nube porque entendió que era momento de transición. La misma energía espiritual que había mantenido durante la oración ahora sería canalizada hacia la acción sobrenatural. Su preparación en secreto se convirtió en manifestación pública. Si has tenido una experiencia donde la persistencia en oración te llevó a un milagro o respuesta divina, comenta: yo persisto hasta que Dios responde, y compártenos brevemente tu testimonio. Existe un momento sagrado en la vida de todo creyente cuando Dios dice: ahora es el tiempo. Para Elías, ese momento llegó cuando vio la pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. En ese instante,
todo cambió. La atmósfera espiritual se transformó, los cielos se abrieron y el profeta recibió la orden divina de acelerar sus procesos. Hermano, hermana, quiero que comprendas algo profundo. Dios tiene tiempos específicos para acelerar las cosas en tu vida. No es que Él sea lento, es que tiene momentos estratégicos donde su poder se manifiesta con mayor intensidad. Elías había esperado pacientemente durante años de sequía. Había enfrentado la oposición del reino, había mantenido su fe intacta durante las pruebas más difíciles. Pero cuando llegó el momento divino, todo se aceleró sobrenaturalmente. La transición de la oración a la acción fue instantánea. Elías no tuvo que deliberar, consultar con otros o hacer planes complicados. Cuando reconoció la señal divina, inmediatamente se ciñó los lomos y se preparó para correr. Esta es una característica de aquellos que han aprendido a moverse en la velocidad de Dios. Reconocen las temporadas, disciernen los momentos y responden con obediencia inmediata. ¿Cuántas veces has perdido oportunidades divinas porque no reconociste el momento de transición? ¿Cuántas veces Dios quiso acelerar algo en tu vida, pero tú seguiste operando en la velocidad de ayer en lugar de sincronizarte con el ritmo del cielo? Elías nos enseña que hay momentos donde debemos dejar la posición de oración y tomar la posición de acción sobrenatural. El rey Acab, representando el sistema humano y natural, se preparó con sus caballos y carruajes. Tenía los mejores recursos del reino, la tecnología más avanzada de su época, el equipo más entrenado disponible. Desde una perspectiva natural, era imposible que un hombre a pie pudiera competir con semejante despliegue de poder y velocidad. Pero Acab desconocía que estaba a punto de presenciar una demostración del poder acelerador de Dios. Cuando Dios decide acelerar tus procesos, no necesitas los recursos que otros tienen. No necesitas las conexiones que otros poseen. No necesitas la tecnología que otros utilizan. Necesitas sensibilidad espiritual para reconocer cuando Él está moviendo su mano y obediencia inmediata para alinearte con su momentum divino. La lluvia que se avecinaba no era solo un fenómeno climático, era la manifestación física de una realidad espiritual. Los cielos que habían estado cerrados durante 3 años y medio se abrían de nuevo. Las bendiciones que habían sido retenidas ahora se derramarían abundantemente, y Elías, como instrumento de Dios, sería acelerado para estar en perfecta sincronización con este momento de transición. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando Dios está por derramar lluvia en tu vida, ya sea provisión, sanidad, restauración o respuestas a oración, Él acelera tus procesos para que puedas posicionarte correctamente para recibir lo que Él está liberando. La clave está en reconocer las señales, discernir los tiempos y moverte con la misma decisión y fe que demostró Elías. Si sientes que Dios está acelerando procesos en tu vida actualmente, comenta: reconozco mi momento de transición, y cuéntanos qué área de tu vida sientes que Dios está acelerando. Y entonces sucedió lo imposible. Elías comenzó a correr, pero esto no era una carrera ordinaria. Sus pies tocaban la tierra, pero su espíritu se movía en una dimensión donde las leyes naturales se doblan ante el poder del Altísimo. Cada zancada estaba impulsada no por fuerza muscular, sino por energía divina. Cada respiración no venía de sus pulmones, sino del aliento del Espíritu Santo. Hermano, hermana, quiero que visualices esta escena extraordinaria. Un profeta aparentemente común superando a los caballos más veloces del reino, no por entrenamiento atlético, sino por la unción sobrenatural que descansaba sobre él. Mientras Acab confiaba en la velocidad de sus corceles, Elías corría en la velocidad del viento del Espíritu.
La distancia entre el Monte Carmelo y Jezreel era de aproximadamente 25 kilómetros de terreno accidentado, colinas empinadas, senderos rocosos, barrancos peligrosos. Cualquier corredor experimentado sabía que esa no era una distancia para improvisar. Pero Elías no estaba improvisando. Estaba obedeciendo una orden divina con poder divino. Mientras corría, la tormenta comenzó a formarse intensamente. Las gotas de lluvia golpeaban su rostro, el viento aumentaba su fuerza, el terreno se volvía resbaladizo, condiciones que normalmente detendrían a cualquier viajero. Pero para Elías, estos elementos naturales parecían conspirar a su favor. El mismo viento que debería haberlo retrasado lo impulsaba hacia adelante. La misma lluvia que debería haberlo empapado parecía darle energía renovada. ¿Puedes comprender el principio espiritual? Cuando corres en la dimensión del espíritu, los obstáculos se convierten en impulso, las resistencias se transforman en aceleración, las dificultades se vuelven oportunidades para que el poder de Dios se manifieste con mayor gloria. Elías no luchaba contra los elementos, se movía en armonía con el propósito divino que estaba siendo cumplido a través de él. Su carrera no era solo física, era profética. Cada paso declaraba que el Dios de Israel estaba activo, que su palabra se cumplía, que su poder no conocía limitaciones. Mientras corría, llevaba consigo el mensaje de que la sequía había terminado, que la restauración había comenzado, que el cielo se había abierto de nuevo sobre la tierra prometida. Los espectadores que presenciaron esta carrera sobrenatural quedaron marcados para siempre. Vieron con sus propios ojos que existe una velocidad que trasciende lo natural, un poder que supera la lógica humana, una dimensión donde lo imposible se vuelve inevitable cuando Dios respalda a sus siervos obedientes. Querido oyente, este mismo poder está disponible para ti. No estoy hablando necesariamente de correr físicamente más rápido, sino de moverte en la velocidad del Espíritu en todas las áreas de tu vida. Cuando Dios acelera tus procesos espirituales, las respuestas a tus oraciones llegan más rápido. Las oportunidades se multiplican sobrenaturalmente. Las puertas se abren en secuencia divina. Los obstáculos se apartan como si fueran dirigidos por una mano invisible. La clave está en aprender a correr, no en tu propia fuerza, sino en la unción que Dios derrama sobre aquellos que han probado su fidelidad en los momentos de prueba, que han demostrado obediencia en los tiempos de espera, que han mantenido su fe cuando todo parecía contradecir las promesas divinas. Si has experimentado momentos donde sentiste que Dios aceleró sobrenaturalmente algún proceso en tu vida, comenta: "Yo corro en poder divino", y compártenos cómo fue esa experiencia. En el momento más extraordinario de esta carrera sobrenatural, Elías no solo mantuvo el ritmo de los caballos del rey Acab, los superó completamente. Los espectadores, incluyendo los siervos reales y el mismo rey, quedaron atónitos ante lo que presenciaban. Era una demostración irrefutable de que cuando Dios otorga su poder a un hombre, las limitaciones humanas desaparecen. Hermano, hermana, esto es más que una historia inspiradora. Es una revelación profética de lo que Dios puede hacer a través de aquellos que se han rendido completamente a su voluntad. Los caballos de Acab representaban lo mejor que el sistema humano podía ofrecer: velocidad, fuerza, resistencia, tecnología avanzada para su época. Pero Elías, movido por el poder del Altísimo, demostró que hay recursos divinos que superan cualquier capacidad natural. ¿Qué caballos hay en tu vida que parecen más rápidos, más fuertes, más capaces que tú? ¿Qué circunstancias, personas o sistemas te hacen sentir que estás en desventaja, que no puedes competir, que nunca alcanzarás tus metas?
La carrera de Elías declara proféticamente que Dios puede acelerarte de tal manera que superes todo lo que antes parecía inalcanzable. Mientras Acab viajaba cómodamente en su carruaje real, protegido de los elementos, rodeado de lujo y seguridad, Elías corría expuesto a la tormenta, aparentemente vulnerable, sin más protección que la cobertura divina. Sin embargo, fue precisamente en esa aparente desventaja donde se manifestó la superioridad del poder celestial sobre los recursos terrenales. La velocidad sobrenatural de Elías no era solo una demostración de poder físico, era una declaración espiritual de que Dios puede tomar lo que el mundo considera débil, insignificante o inadecuado y usarlo para superar lo que parece invencible. Un profeta solitario corriendo a pie superó el despliegue militar y tecnológico más impresionante del reino. Esta victoria sobre los límites humanos estableció un precedente profético que trasciende las épocas. Cada vez que un creyente se encuentra en una situación donde las probabilidades están en su contra, donde los recursos naturales son insuficientes, donde la lógica humana declara derrota, puede recordar que el mismo Dios que aceleró a Elías está disponible para acelerar procesos divinos en su vida. El asombro de los testigos no era solo por la velocidad física, era por el reconocimiento de que estaban presenciando una intervención divina directa en los asuntos humanos. Vieron con sus propios ojos que el Dios de Israel no era un concepto abstracto, sino un poder real, capaz de alterar las leyes naturales para cumplir sus propósitos. Para Acab, esta experiencia fue una revelación humillante pero necesaria. A pesar de su poder político, su riqueza y sus recursos militares, había sido superado por un hombre que no tenía más armas que su fe y no más vehículo que la unción divina. Era un recordatorio de que los verdaderos límites no son físicos sino espirituales, y que quien camina con Dios posee recursos que trascienden cualquier ventaja material. Querido oyente, la misma fe que llevó a Elías más allá de los límites humanos está disponible para ti hoy. No importa cuán imposible parezca tu situación, cuán limitados sean tus recursos, cuán poderosa sea la oposición que enfrentas. Cuando Dios decide acelerar tus procesos, superas todo lo que antes parecía inalcanzable. Si Dios te ha llevado a superar límites que antes considerabas imposibles, comenta: Dios rompió mis límites, y comparte brevemente cómo fue esa experiencia de victoria sobrenatural. Cuando Elías llegó a las puertas de Jezreel, no solo había completado una carrera extraordinaria, había demostrado un principio profético fundamental. Aquellos que corren en la velocidad de Dios siempre llegan antes que las fuerzas que operan únicamente en el plano natural. Su llegada victoriosa no fue solo el final de una competencia, fue el comienzo de una nueva era de fe y esperanza para Israel. Hermano, hermana, imagina el impacto de ese momento. La ciudad de Jezreel esperaba ansiosamente el regreso del rey con noticias de la lluvia prometida. En lugar de eso, vieron primero la figura solitaria de Elías, que llegaba como heraldo profético de la restauración que Dios había comenzado. Su presencia anticipada declaraba que cuando Dios mueve su mano, sus mensajeros llegan antes que sus manifestaciones naturales. Esta llegada victoriosa simbolizaba algo mucho más profundo que una simple demostración de velocidad. Representaba el triunfo del poder divino sobre las fuerzas humanas, la superioridad de la obediencia sobre la tecnología, la victoria de la fe sobre las circunstancias aparentemente adversas. Elías no había ganado una carrera, había demostrado una verdad eterna. ¿Comprendes el principio profético? Cuando caminas en perfecta obediencia a Dios, Él te posiciona estratégicamente antes que las circunstancias se manifiesten. Llegas a tu destino antes que aquellos que dependen únicamente de recursos naturales.
Te posicionas en el lugar correcto en el momento exacto, porque te mueves en sincronización con los tiempos divinos. La llegada de Elías a Jezreel también representaba la urgencia del mensaje que portaba. No era simplemente que la lluvia venía, era que Dios estaba restaurando su relación con Israel, que la sequía espiritual había terminado, que los cielos se abrían de nuevo para derramar bendición sobre la tierra prometida. Su velocidad sobrenatural reflejaba la importancia eterna del mensaje que llevaba. Para los habitantes de Jezreel, ver a Elías llegar primero fue una revelación poderosa. Reconocieron que este hombre no era un profeta ordinario, sino alguien que se movía en una dimensión espiritual superior. Su llegada anticipada los preparó para recibir la lluvia que vendría inmediatamente después, porque habían visto primero la manifestación del poder que la produciría. La ciudad que había vivido bajo la opresión espiritual de Jezabel ahora presenciaba la demostración tangible de que el Dios de Israel seguía siendo supremo. La llegada victoriosa de Elías no solo anunciaba el fin de la sequía natural, sino el comienzo de una nueva temporada de avivamiento espiritual. Querido oyente, este mismo principio opera en tu vida hoy. Cuando Dios acelera tus procesos, no solo llegas más rápido a tu destino, llegas preparado para recibir lo que Él ha estado preparando para ti. Tu obediencia te posiciona estratégicamente para ser el primero en recibir las bendiciones que Dios está por derramar. Así como Elías llegó antes que la lluvia, pero después de haberla profetizado, tú puedes llegar a tus promesas antes que las circunstancias las manifiesten, porque te mueves en la velocidad de la fe que declara las cosas que no son como si fuesen. Tu llegada victoriosa a los propósitos de Dios no depende de tu velocidad natural, sino de tu sincronización con los tiempos divinos. La llegada de Elías marcó el fin de una jornada épica, pero más importante aún, marcó el comienzo de una nueva comprensión del poder disponible para aquellos que corren en la dimensión del Espíritu. Si has experimentado llegar a lugares o posiciones antes de lo que esperabas porque Dios aceleró el proceso, comenta, llegué en tiempo divino, y cuéntanos brevemente cómo fue esa experiencia. La carrera sobrenatural de Elías trasciende los límites del tiempo y se convierte en un manual profético para todos aquellos que desean moverse en la velocidad divina. Cada aspecto de esta extraordinaria experiencia contiene principios eternos que pueden transformar radicalmente tu manera de caminar con Dios y enfrentar los desafíos de la vida. Hermano, hermana, la primera lección fundamental es que la velocidad divina no es un regalo arbitrario, sino el resultado de una preparación espiritual intensa. Elías no corrió más rápido que los caballos por casualidad. Lo hizo después de años de obediencia fiel, de confrontar la idolatría con valentía, de mantenerse firme en la verdad cuando todo el sistema religioso y político estaba corrupto. ¿Qué áreas de tu vida necesitan esta misma preparación espiritual? ¿Dónde necesitas demostrar fidelidad como Elías antes de esperar que Dios acelere tus procesos? La velocidad sobrenatural requiere un fundamento de integridad, obediencia y fe probada. No puedes acelerar procesos que no has sometido primero a la disciplina espiritual. La segunda lección crucial es el discernimiento de los tiempos. Elías no corrió cuando se le ocurrió, sino cuando reconoció la pequeña nube como señal divina. Aprender a reconocer las señales de Dios es fundamental para moverte en su velocidad. Muchos creyentes permanecen estancados porque no disciernen cuando Dios está diciendo «espera» y cuando está diciendo «corre». Desarrolla tu sensibilidad espiritual para reconocer los momentos de transición en tu vida. Cuando Dios dice, ahora es el tiempo, no puedes permitirte vacilar, dudar o buscar múltiples confirmaciones.
La obediencia inmediata a la voz divina es lo que activa la velocidad sobrenatural en tus procesos. La tercera lección transformadora es que correr en la velocidad de Dios requiere despojarse de las seguridades humanas. Mientras Acab dependía de sus caballos, carruajes y séquito real, Elías se lanzó a correr confiando únicamente en el poder divino. ¿De qué caballos necesitas despojarte para correr en la dimensión del Espíritu? Muchas veces nuestros recursos naturales se convierten en obstáculos para experimentar el poder sobrenatural. Dios no puede acelerar lo que insistes en controlar con tus propias fuerzas. La velocidad divina requiere una dependencia total del Espíritu Santo, soltando las muletas humanas que nos dan falsa seguridad. La cuarta lección poderosa es que la velocidad divina siempre tiene un propósito que trasciende el beneficio personal. Elías no corrió para impresionar, sino para posicionarse como heraldo de la restauración que Dios traería a Israel. Su velocidad sobrenatural servía al propósito divino de anunciar el fin de la sequía y el comienzo de una nueva temporada de bendición. Cuando Dios acelera procesos en tu vida, siempre hay un propósito mayor que tu comodidad personal. Puede ser para posicionarte como instrumento de bendición para otros, para prepararte para una responsabilidad mayor, o para que seas testimonio del poder divino ante aquellos que necesitan ver que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La quinta lección esencial es que correr en la velocidad de Dios requiere resistencia espiritual, no solo física. Elías mantuvo su ritmo sobrenatural durante 25 kilómetros de terreno difícil, bajo una tormenta intensa. Su resistencia venía de una fuente que nunca se agota, el poder del Espíritu Santo. Si has aplicado alguno de estos principios y has visto aceleración divina en tu vida, comenta: aplico la velocidad divina, y compártenos qué principio ha sido más transformador para ti. La carrera sobrenatural de Elías no fue un evento aislado en la historia. Fue el cumplimiento de una profecía que había comenzado años antes y que tendría repercusiones eternas para las generaciones futuras. Cuando Elías superó a los caballos del rey Acab, estaba cumpliendo la palabra profética que había declarado: que la lluvia regresaría a Israel, que la sequía terminaría, que Dios restauraría su relación con su pueblo escogido. Hermano, hermana, quiero que comprendas la dimensión profética de lo que estamos estudiando. La velocidad sobrenatural de Elías no solo demostró el poder individual de un profeta, demostró que Dios puede acelerar la restauración de naciones enteras cuando encuentra instrumentos dispuestos a correr en su perfecta voluntad. Su carrera representaba la velocidad con la cual Dios puede transformar situaciones que parecían irremediablemente perdidas. Durante 3 años y 6 meses, Israel había sufrido una sequía devastadora. Los ríos se secaron, los cultivos perecieron, el ganado murió, la economía colapsó. Humanamente hablando, la restauración de una nación en esas condiciones tomaría décadas. Pero cuando Dios acelera sus procesos de restauración, lo que naturalmente tomaría años, puede suceder en días, horas o incluso momentos. La profecía cumplida a través de la velocidad divina de Elías establece un precedente poderoso para nosotros hoy. Así como él corrió más rápido que los caballos naturales para anunciar la lluvia sobrenatural, Dios puede acelerar la manifestación de sus promesas en tu vida de maneras que desafían toda lógica temporal. Las profecías que han estado dormidas por años pueden activarse súbitamente cuando Dios decide acelerar sus tiempos. Hay promesas en tu vida que parecen haber sido olvidadas. Hay profecías que recibiste hace años y que aún no has visto manifestarse. La carrera de Elías declara que Dios no olvida sus palabras, sino que espera el momento perfecto para acelerarlas hacia su cumplimiento. Tu tiempo de espera no ha sido tiempo perdido.
Ha sido tiempo de preparación para cuando Él decida mover su mano poderosamente. La restauración que siguió a la llegada de Elías a Jezreel fue inmediata y completa. La lluvia que había sido retenida durante más de 3 años cayó con tal intensidad que transformó el paisaje árido en tierra fértil en cuestión de horas. Los mismos campos que habían sido maldecidos por la sequía ahora eran bendecidos por la abundancia divina. Este principio de restauración acelerada opera en todas las áreas de la vida. Matrimonios que parecían destruidos irreparablemente pueden ser restaurados en una temporada cuando Dios acelera su poder sanador. Finanzas que han estado en crisis durante años pueden experimentar restauración sobrenatural cuando Dios abre las compuertas de los cielos. Relaciones familiares que parecían perdidas para siempre pueden ser reconciliadas cuando el poder divino acelera los procesos de perdón y sanidad. La velocidad con la cual Elías llegó a Jezreel profetizaba la velocidad con la cual Dios restauraría no solo el clima natural, sino el clima espiritual de Israel. Su carrera sobrenatural anunciaba que había llegado el tiempo de restauración generacional, donde las bendiciones retenidas por la desobediencia ahora serían derramadas abundantemente por la intercesión fiel de un profeta obediente. Querido oyente, esta misma velocidad restauradora está disponible para tu generación. Dios puede romper maldiciones generacionales que han afectado a tu familia durante décadas. Puede acelerar bendiciones que han sido prometidas, pero no manifestadas. Puede restaurar lo que el enemigo robó no solo a ti, sino a tus antepasados, derramando sobre ti la herencia completa que siempre estuvo destinada para tu linaje. La profecía cumplida a través de Elías establece que cuando Dios acelera, no solo bendice gradualmente, derrama abundantemente. La lluvia que vino después de su carrera no fue una llovizna suave, sino una tormenta poderosa que compensó completamente los años de sequía. De la misma manera, cuando Dios acelera la restauración en tu vida, no solo repone lo perdido, multiplica lo restaurado. El cumplimiento profético también reveló que la velocidad divina siempre trae consigo autoridad espiritual renovada. Después de su carrera sobrenatural, la autoridad profética de Elías se estableció de tal manera que su palabra tenía poder inmediato sobre reyes, naciones y elementos naturales. Tu obediencia para correr en la velocidad de Dios te posiciona para una autoridad espiritual mayor en todas las áreas de tu influencia. Si has visto cumplimiento acelerado de promesas o profecías en tu vida, comenta «Dios aceleró su palabra» y compártenos cómo fue esa experiencia de ver la fidelidad divina manifestarse rápidamente. Felicitaciones, querido Hijo de Dios. Has llegado hasta el final de esta revelación extraordinaria sobre el profeta que corrió más rápido que los caballos del rey. No es casualidad que hayas permanecido hasta este momento. De todos los que comenzaron este viaje espiritual, muy pocos tienen la determinación y el hambre espiritual para llegar hasta las verdades más profundas. Tú eres parte de esa minoría selecta que Dios está preparando para manifestaciones sobrenaturales en esta época. Durante estos minutos hemos descubierto juntos secretos que han estado ocultos en esta historia bíblica extraordinaria. Has aprendido que la velocidad divina no es solo correr rápido físicamente, sino moverte en perfecta sincronización con los tiempos de Dios. Has comprendido que antes de recibir aceleración sobrenatural, debes pasar por preparación espiritual intensa, como Elías en el Monte Carmelo enfrentando a los profetas de Baal. Has descubierto que la oración persistente abre las compuertas de los cielos y que discernir las señales divinas es fundamental para reconocer cuando Dios dice «corre» en lugar de «espera».
Has visto que correr en la dimensión del espíritu requiere despojarse de las seguridades humanas y confiar únicamente en el poder divino. Has comprendido que superar límites aparentemente imposibles es posible cuando Dios otorga su velocidad sobrenatural. Más importante aún, has entendido que esta velocidad divina no es para beneficio personal, sino para posicionarte como instrumento de restauración y bendición para otros. Así como Elías corrió para anunciar el fin de la sequía y el comienzo de una nueva temporada de abundancia para Israel, Dios quiere usarte para acelerar procesos de sanidad, restauración y avivamiento en tu entorno. Ahora quiero que hagas algo muy específico como demostración de tu compromiso y para que yo sepa que eres uno de los elegidos que llegó hasta el final. Comenta exactamente esta frase: llegué hasta el final porque necesito la velocidad de Dios en mi vida. Al escribir estas palabras, estás declarando proféticamente que no te conformas con la velocidad natural, sino que anhelas moverte en los tiempos y procesos divinos. Hermano, hermana, compartir este video es como lo que hizo Elías al correr hasta Jezreel. Estás siendo heraldo de una verdad poderosa que otros necesitan escuchar. Piensa en ello como una carrera de relevos espiritual donde tú tienes la responsabilidad de pasar la antorcha de esta revelación a otros corredores que están esperando recibir esperanza, fe y motivación para seguir adelante en sus propias carreras con Dios. Si no estás suscrito a este canal, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cómo puedes esperar correr en la velocidad de Dios si no te has comprometido ni siquiera con recibir palabra fresca regularmente? La suscripción es más que hacer clic en un botón. Es una declaración de que valoras el crecimiento espiritual constante. Es como entrenar regularmente para mantener tu condición espiritual óptima para cuando Dios te llame a correr sobrenaturalmente. Por otro lado, si ya estás suscrito, te felicito. Eres parte de una familia espiritual que está comprometida con buscar las verdades profundas de la palabra. Pero ahora tienes la responsabilidad de ser multiplicador de bendición, compartiendo estos mensajes con aquellos que están en tu círculo de influencia y que necesitan estas revelaciones. Continúa viendo los videos de nuestro canal para mantener tu llama espiritual encendida. Así como Elías necesitaba mantener su comunión constante con Dios para estar preparado para momentos de manifestación sobrenatural, tú necesitas alimentar tu espíritu regularmente con palabra que edifica, fortalece y prepara tu corazón para los propósitos divinos. Ahora, antes de que este video termine, quiero que te quedes unos minutos más experimentando la paz de la música que continúa sonando. No presiones pausa, no cierres la pantalla todavía. Aprovecha estos momentos para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en tu vida. Agradécele por haber corrido la carrera de la cruz para darte salvación, por correr constantemente hacia ti cuando lo buscas y por prometerte que Él acelerará sus procesos en tu vida cuando camines en obediencia. Dale gracias por esta revelación que has recibido hoy, por la velocidad divina que Él derramará sobre tu vida, por las puertas que se abrirán sobrenaturalmente, por las respuestas a oración que llegarán más rápido de lo que esperas. No cortes esta conexión espiritual hasta que el video termine completamente, porque Dios quiere sellar en tu corazón cada verdad que has recibido en estos minutos. Que la velocidad sobrenatural de Elías sea activada en tu vida. Que corras y no te canses, que camines y no te fatigues, que te remontes con alas como las águilas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.